En la segunda experiencia se nos pide analizar un circuito rectificador trifásico con carga RL y una fuente DC. El circuito es como se muestra en pantalla, con una resistencia de 4.7 ohmios, una inductancia de 2.2 milihenrios, una fuente DC de 24 voltios, el voltaje de línea a línea de 220 voltios RMS y una frecuencia de 60 Hz. Se nos piden calcular la corriente estable de carga, el voltaje RMS y medio de la salida, la corriente RMS y media de la salida, el voltaje RMS y media de la resistencia y el factor de potencia. Vamos a calcular la corriente estable de carga en el simulador PSIM. Aquí ya tenemos el circuito implementado con las constantes que se han dado como datos. Vamos a simularlo. Para calcular la corriente estable de carga, introducimos la corriente de salida y el voltaje de salida. La corriente estable de carga es aquella corriente cuando el voltaje es el mínimo. Entonces nos ubicamos aquí en voltaje de salida, presionamos el botón de mínimo y tenemos que esta barra número 1 nos dice se ubica en el punto mínimo del voltaje de salida y proyectándolo tenemos la corriente estable de carga. La corriente estable de carga tiene un valor de 56.18 amperios. Ahora lo vamos a comprobar en el programa de Python. Para ello vamos a utilizar la fórmula de corriente estable de carga, que es esta. También vamos a utilizar esas otras fórmulas. En el programa de Python ya se han introducido las constantes que se han dado como datos y también ya se han puesto aquí las relaciones de las fórmulas presentadas. Corremos el programa y tenemos 56.15 amperios, muy próximo a lo que habíamos hallado. Ahora vamos a calcular el voltaje RMS y medio de la salida, primero en el simulador. Vamos a voltaje de salida, colocamos la frecuencia fundamental 360 Hz, nos ubicamos en RMS y el voltaje RMS de salida es 297.38 voltios. Para el voltaje medio nos ubicamos en average y el voltaje medio de salida tiene un valor de 297.122 voltios. Ahora vamos a calcular estos valores, pero de una manera analítica utilizando estas fórmulas. Esta fórmula nos da el valor de voltaje RL, pero como queremos nosotros el voltaje de salida y el voltaje de salida es igual al voltaje RL más la fuente por la disposición de nuestro circuito, entonces el voltaje de salida va a ser lo mismo que esto, pero sin restar el valor de la fuente a la parte de C. En el programa vamos a calcular las amplitudes de estos, la amplitud de la parte de C y las amplitudes de las partes sinusoidales, para luego hacer la suma cuadrática media y calcular el voltaje RMS de la salida. Bueno, aquí tenemos el voltaje DC, las amplitudes de los voltajes cuando n vale 6 y cuando n vale 12. Calculamos los voltajes RMS y la suma cuadrática media. El voltaje medio, voltaje average, va a ser igual al voltaje CD. Corremos el programa y tenemos los valores muy próximos a los encontrados en la simulación. Ahora vamos a calcular la corriente RMS y media de la salida. Primero en el programa PSIM. Colocamos corriente de salida. Nos vamos a THD con una frecuencia fundamental de 360 Hz.
Visualizamos el cuadro y en RMS vemos que la corriente es de 58.12 amperios y la corriente media, que es el average, tiene un valor de 58.10 amperios. Ahora lo vamos a corroborar en el programa de Python de una manera analítica. Para ello vamos a utilizar esta fórmula de corriente en la carga y también vamos a utilizar estas otras fórmulas de impedancias para los valores de 6, n igual a 6 y n igual a 12. Bueno, la corriente CD va a ser igual al voltaje que pasa por la resistencia sobre la resistencia. Y luego calculamos las impedancias para n igual a 6 y para n igual a 12. Y con esto, como ya tenemos cuántos son los voltajes RMS, lo dividimos entre las impedancias, entre sus respectivas impedancias, para hallar los voltajes, las corrientes RMS entre 6 y cuando n vale 12. Por último, utilizamos la suma cuadrática media y calculamos la corriente RMS. Bueno, aquí un error. Me faltó colocar esto. Listo. Tenemos aquí, bueno, valores muy próximos a los vistos en la simulación. Ahora vamos a calcular el voltaje RMS y medio de la resistencia. Primero en PSIM. Introducimos voltaje de la resistencia. Colocamos la frecuencia fundamental, 360 Hz. En el cuadro vemos que el voltaje RMS tiene un valor de 273.20 voltios. Y el voltaje medio de la resistencia tiene un valor de 273.08 voltios. Ahora, para calcularlo de forma analítica, vamos a utilizar simplemente la corriente RMS que pasa por la resistencia. Ya que ya tenemos la corriente RMS que pasa por esta rama, multiplicando esa corriente por la resistencia ya tenemos el voltaje de la resistencia. Es decir, como tenemos la corriente RMS que pasa por esta rama y la corriente DC que pasa también por esta rama, al multiplicar cada una de esas corrientes por la resistencia, que es conocida, obtenemos el voltaje RMS de la resistencia y el voltaje DC de la resistencia. Entonces, esto se ha puesto aquí. El voltaje RMS va a ser la corriente RMS por la resistencia. El voltaje medio que pasa por la resistencia va a ser igual a la corriente media multiplicada por la resistencia. Bueno, y tenemos los valores de 273.23 para el voltaje RMS de la resistencia y el voltaje medio de la resistencia con un valor de 273.10 voltios. Ahora vamos a calcular el factor de potencia en el programa Python. La potencia absorbida que pasa por la resistencia va a ser igual a la corriente RMS que pasa por la resistencia elevado al cuadrado por la resistencia. Ahora, el voltaje en línea neutro es igual al voltaje pico dividido entre raíz de 2. Y la corriente la corriente línea neutro va a ser igual a la corriente RMS multiplicado por esta relación. Y con esto obtenemos el valor de la potencia de la fuente, que es 3 veces
la corriente línea neutro por el voltaje línea neutro. Una vez obtenida ya la potencia de la fuente y la potencia de la resistencia, las dividimos para hallar el factor de potencia, teniendo un factor de potencia de 0.8782. Los resultados que se han obtenido son los siguientes.